Otro de los puntos que el Comité Central del Partido Comunista ratificó fue el apoyo a Carolina Cose. ¿Cuáles son las principales diferencias que tiene ella en relación a los otros candidatos del Frente Amplio? Bueno, voy a hacer una respuesta de casé. Primero, tiene muchos más acuerdos que diferencias. O sea, es evidente que es mucho más lo que nos une que lo que nos pueda dividir. Lo que nosotros vemos en Carolina es un mayor recorrido. En la tarea nacional, porque estuvo al frente de Antel en un momento tremendamente complicado para el ente público. O sea, cuando Carolina asume al frente de Antel, Antel estaba con dificultades, no era la principal línea de celulares, competía con dos multinacionales que venían ganando mercado y logró una gestión que transformó las telecomunicaciones, transfiriendo a rentas generales todos los años, generando cambios de innovación que pusieron a la cabeza a una de las locomotoras del desarrollo como es la empresa pública. Tuvo después eso la experiencia de gestión a nivel nacional. Tuvo experiencia a nivel parlamentario, y no en cualquier año, sino en el año donde se discutía la ley de urgente consideración, que fue un poco un concentrado del conjunto de las políticas de derecha. Y después estuvo al frente de la Intendencia de Montevideo y supo sacar adelante una gestión en condiciones hostiles, porque se le negó el fondo metropolitano, porque se le negó la cuestión del fideicomiso, y a pesar de esas dificultades, uno te parece, bueno, es el periodo de administración del Frente Amplista con mayor apoyo, cartera de tierras a cooperativas, es un periodo donde se multiplicó la cantidad de asistencias en las policlínicas en los barrios más complicados, en momentos de dificultad. Entonces, la vemos cuando tenés que elegir entre compañeros que son todos valiosos. Yo puedo decir muchas cosas positivas de Mario, de Andrés y de Yamandú, de todos valiosos, como la que puede estar mejor en las condiciones de ser abanderada del proceso. Pero en debate que no es el principal. O sea, el principal debate para nosotros no es si es Carolina, Mario, Andrés o Yamandú. El principal debate para nosotros es entre dos proyectos de país que los identifica una coalición que está media con problemas ahora, pero que ganó las últimas elecciones, por poco, pero ganó, y el Frente Amplio. Y ahí tenemos que ser capaces de confrontar proyecto contra proyecto. Le preguntaba esto porque sabe que el expresidente José Mujica sí identificó una diferencia grande con Carolina Cose y Yamandú Orsi, y es que a Carolina, según dijo, no la bancan en el interior y no puede ganarle a los blancos. Si les parece, vemos las declaraciones de Pepe y las comentamos ahora. Sí. Cosa buenísima, pero no le gana a los blancos. ¿Por qué? Sí, porque no la bancan en el interior. Y perdimos las elecciones por el interior. Las elecciones no las deciden los Frente Amplistas. La deciden 30 o 40 que van para allá o vienen para acá. Son más o menos. El indeciso, el que no tiene un partido. Claro, ellos deciden el partido. Entonces, si le presenta algo que no es potable, y la mayoría son del interior. A mí me tocó competir con Carolina en la elección pasada. Y la línea de argumentación más fuerte a favor de Carolina la hizo Pepe, pero por distancia. O sea, Pepe sostenía que, bueno, que era una mujer que había tenido la capacidad de enfrentar a grandes multinacionales, que era una científica que podía dialogar mucho con el mundo que venía. En medio de un cambio científico, tecnológico vertiginoso, qué importante tener una ingeniera que tuviera las condiciones como para estar al frente de poner al Uruguay en ese proceso en medio de un desafío de un salto de competitividad enorme. Y además, que el Uruguay merecía quebrar con la cultura patriarcal y tener una mujer presidenta. Y además que era un tractor en términos de acción y de militancia. Y además de que Carolina le garantizaba tener prioridad en lo social. ¿Y qué le pasó a Mujica? No sé, pero es una pregunta para Pero todas esas aptitudes pueden seguir siendo ciertas, y además no le gana a los blancos. Lo que estoy diciendo, no, pero además también pensaba ganar, no, en un momento lo escuché en la campaña pasada decir, iba a perder. Y de ahí para acá Carolina lo que estuvo en el Senado, fue candidata a intendente, ganó contra todo pronóstico una intendencia, tuvo una gestión destacadísima en la intendencia. Yo la veo mucho mejor que hace 5 años. Ahora, la otra pregunta no es para mí. Pero te enojaste con... No, pero que me voy a pueden enojar convivir yo. las dos cosas. Yo lo que estoy diciendo es que hay formas de plantear las cosas, aún Puede cambiar estas... de opinión, ¿no? Claro, puede cambiar de opinión. Pero hay formas de plantear las cosas que ayudan más. Puede que el Pepe podría haber dicho, miren, Yamandú llega más al interior. Por la positiva. Claro. Me parece que es como tenemos que tener la campaña, no necesariamente generando una condición que alimente en las pasiones internas. La interna es como un precalentamiento. Yo voy a dar un ejemplo. Yo pienso una fórmula encabezada por Carolina, ¿no? Ahora, si la fórmula es encabezada por Yamandú, no me mueve un milímetro en el sentido de la militancia que hay que colocar al otro día porque el Frente vuelva al gobierno. Si esto es así, importa mucho la fraternidad interna del debate. Es la historia política del Uruguay.
A ver, parte de los grandes problemas, el caso más claro es el Partido Nacional, que ha tenido internas muchas veces fratricidas, capaz la más dura es la del 99. Pero cuando tenés esas campañas internas que son demasiado duras, después es difícil juntar a todo el cuadro. Pero lo que en todo caso yo llamé la atención, no solo el caso de Pepe, yo ni siquiera nombré a Pepe, digo, ojo con enfrentar demasiado los cañones hacia adentro, porque no están las diferencias principales. Igual, pero tu respuesta era obvia, que era hacia él cuando vos decías, por ejemplo, qué fea enfermedad del sectarismo te hace pedir a lo que se desata después también. Porque después, ¿qué pasa? ¿No? Es una invitación. Si yo tengo... Porque una cosa es que un tuitero medio desconocido tire un boñatazo interno. Cuando somos los principales, o son los principales dirigentes los que abren esa puerta, genera un riesgo. Y eso me preocupa mucho más. O sea, yo tengo una percepción, que es que Mario va a votar muy bien en la interna, Andrés va a votar mucho mejor que lo que se espera en la interna, pero el 1-2 va a estar entre Carolina y Yamandú. Ese es mi pronóstico. No es un pronóstico demasiado arriesgado, pero creo que va a estar ahí, y creo que de ahí va a salir la fórmula. En mi opinión, es muy marginal que el que vote Yamandú Carolina no vote Carolina Yamandú. Es muy marginal. Me parece que la fórmula como fórmula tiene una potencia que se complementa y no es un elemento de consideración como para definir la votación. Al contrario, me parece que en general está bastante claro que hay dos, pero es mi valoración. Se pueden hacer otras. Lo que sí creo que tenemos mucho más riesgo si transformamos la interna en una carnicería. No fue lo que hizo Pepe. Pero a veces se empieza con un chispazo y ese chispazo lleva a otro chispazo y después terminás en una situación que no es la que precisamos. ¿No te preocupa entonces ese dato que, vos decís, se pudo haber puesto de otra forma arriba de la mesa de la llegada que eventualmente pueda tener Cose en el interior? Pensando en la autocrítica que hizo el Frente Amplio, donde el tema del interior era uno de los puntos que estaba ahí, vos decías, bueno, Mujica apoyó a Cose en la elección anterior. No estaba ese diagnóstico arriba de la mesa y además los 4 precandidatos, capaz que el que tenía más contactos con el interior era vos por tus vínculos con Canelones, pero en realidad eran 4 candidatos montevideanos o precandidatos montevideanos, ¿no? Bueno, yo creo que tenemos un desafío. La elección se gana y se pierde en todos lados. No comparto mucho la reflexión de que el Frente perdió por el interior. Y voy a poner un dato. En el año 2014, la fórmula Frente Amplista le gana a la fórmula del Partido Nacional en la segunda vuelta por 250.000 votos en el área metropolitana. Y en el año 2019 le gana por 150.000 votos. Esto es, si se hubiera mantenido en el 2019 la misma diferencia en la zona metropolitana, el Frente era gobierno, aún con el resultado interior, que en algunos departamentos, caso Maldonado, fue complicado. O sea, el desafío que tiene el Frente Amplio no es solo el interior, es también el interior. Pero es el interior, es los barrios populares, son los cerca de 250.000 que votan por primera vez, son todos esos electorados. Y esos electorados no los resuelve ningún candidato. O sea, la capacidad política para sintetizar un proyecto depende de un conjunto de factores. Y yo tampoco comparto que el debate es, bueno, votamos a alguien, un poco Mario creo que es un superhéroe, que nos va a resolver los problemas. No. Es más, si vas a las encuestas de la elección pasada, a Daniel lo daban como el dirigente más popular por distancia y por encima de Mujica, en un momento con 20 puntos por arriba en nivel de aprobación-desaprobación, 2018. Y no garantizó esa encuesta que después se trasladara a lo que fue el resultado electoral. Entonces, no estoy diciendo que las encuestas... Lo digo, el margen de error de las encuestas es un margen de error muy importante. Más importante sobre las internas y más importante cuando todavía no se desató. Entonces, la valoración política de cuál es el compañero o la compañera en mejores condiciones para ser abanderado de un proyecto, que es ser abanderado de un proyecto, pero el que triunfa es el proyecto. O sea, yo no creo que tengamos que depositar en un compañero o compañera la responsabilidad de decir, vos vas a resolver el interior, las nuevas generaciones, los dilemas que tuvimos con el movimiento social, la zona metropolitana, los barrios de la periferia donde perdimos votos, los barrios de la zona costera donde antes perdimos votos, y eso es tu tarea, ¿no? Ahora, me quedé con lo de marginal, coincido con eso, no creo que es marginal la cantidad de gente que pueda decir, bueno, yo voto a Orsi, pero si no gana la interna no lo voto luego. Y a viceversa también debe ser marginal la gente que yo voto a Cose, pero si no gana no voto al Frente. Pero Mujica no se refiere a eso. Mujica dice a gente que no es del Frente y que hay que pedirle el voto para ganar la interna. Son más o menos, dijo. Sí. Ese electorado bastante reducido en Uruguay que no tiene una camiseta puesta y termina al final... Pero que es de todo. Ahí tenés, por ejemplo, 250.000 jóvenes que votan por primera vez. Ahí va. Creo que Mujica se refiere a ese... Un segmento donde el Frente llegó a tener 70 y pico % y en las últimas elecciones apenas superó el 50%. Es un segmento donde se define la elección. Yo no tengo claro quién es el mejor candidato para ese segmento.
ni creo que sea solo un problema de candidatos, es un problema de mensaje, de propuesta. El desafío político es bastante más complejo, y como es bastante más complejo, creo que la premisa sobre la que colocamos el debate es otro. Es otro. Es más, no hay un interior, hay interiores. Una cosa es la zona del litoral, por ejemplo, en este periodo, que ha tenido las dificultades que ha tenido por la diferencia cambiaria y por la insuficiencia de medidas para poder atender los estragos que generó la insuficiencia cambiaria, y hay otros interiores. Entonces, los desafíos del Frente Amplio no se reducen solo a elegir candidato. Me parece que tenemos desafíos más, y ningún candidato me garantiza hoy el triunfo. Sería muy cómodo para mí decir, bueno, mira, voto a tal y ese me garantiza el triunfo. Creo que eso no está. Y tampoco tenemos candidatos del nivel de consenso que tuvimos en el 2004, que fue el más alto. O sea, vos decís, el Tabaré del 2004 era el candidato donde en realidad estaba cantado la candidatura, ¿no? Después hacia adelante hemos tenido dificultades. Ahora, fíjate, ya en el 2009, cuando la interna entre Tabaré y Danilo fue una interna media complicada, bastante difícil, tanto que después nos costó mucho atar la fórmula. Estuvo a esto de no salir la fórmula. Ese mismo día, casi buscando a otro, minutos antes, nos llevó la interna complicada, después del periodo más exitoso del gobierno del FA, a no ganar en primera vuelta. Entonces yo veo más dificultades en el sentido de, cuando veníamos de ganar en primera vuelta, más dificultades en el sentido de privilegiar la fraternidad interna que el candidato que nos salve. Yo creo que no hay candidato o candidata que nos salve. Y en ese sentido, como creo eso, brego para decir, bajemos el decibel de la interna. No es en la interna donde se va a definir el partido. La interna está, yo creo que está una interna muy, sacando esto de Mujica, prácticamente está todo muy... Preciosa. Exacto. Por eso, incluso mantengámonos así. El que podría tener más como... Hubo algún chisporroteo igual, ¿no? Todo, que el que podría plantear más diferencias por sus matices en temas importantes sería Vergara, y sin embargo no lo está haciendo, digamos, prácticamente. Por eso. O sea, me parece que es el mejor clima. O sea, me decís, ¿cuál es el mejor clima del Frente Amplio? Pensar, en términos futbolísticos, dicen que no se puede poner ejemplos. Es como un precalentamiento y tenés el partido final en octubre. No te desgarres en el precalentamiento. O sea, en el precalentamiento no, porque en realidad no nos va la vida. A mí no me va la vida por quien encabece la fórmula, ¿no? Tenés preferencia, cada uno milita su preferencia, pero no es la patria o la tumba quien encabeza la fórmula. Pero muchas veces las internas en la izquierda se transforman, también en lo sindical, en luchas que pueden desembocar en luchas fratricidas. ¿Por qué atajar cuando recién empieza, cuando no fue nada grave lo que dijo Pepo? No es que prendió fuego la pradera. Pero a veces es bueno decir, bueno, pongamos cortafuego antes, porque después se desencadenan procesos que sabés cómo empiezan, pero no sabés cómo se terminan. Cuando empezás a buscar el punto débil del otro y concentrar en la diferencia. Cuando hay mucho que nos une. Yo creo que... A ver, nosotros hicimos un encuentro hace poco con compañeros nuestros que están en las 3 intendencias. ¿Para qué? Para hacer un balance de las principales fortalezas de nuestras gestiones municipales, porque si vas a tener candidatos que probablemente hay que pasar la interna, y respeto a Mario y Andrés como potenciales integrantes de la fórmula o candidatos a la presidencia, si el pronóstico se da que es entre Carolina y Yamandú, los temas municipales se te van a colar. Y vos tenés que rescatar las fortalezas propias. O sea, de eso se trata. Y me parece que en general el Frente Amplismo sintoniza mucho en eso. ¿Por qué? Porque nos costó mucho la unidad. O sea, pasaron 90 años para que la izquierda pudiera encontrar un proceso unitario. Entonces, hay como un ADN ahí que creo que tenemos que entre todos saber defender, ¿no? Y hay como un ADN político que lo nombraba, que es la campaña blanca del 99, en la cual quedó marcado que es la más dura de todas. Que eso lleva al desastre. Sí, bueno, no fue fácil la campaña estoy veterano, no voté en esa, pero entre Tarigo y Valle del 89 también. Y después terminó con que el partido, claro, que tenía ganada esa elección, la terminó perdiendo. O sea, hay bastantes experiencias para atrás de elecciones que tenías ganada, y como la tenías ganada, priorizaste la interna a la general y terminaste teniendo deterioro. Entonces, no vale poner en riesgo eso. Entonces, me parece que hay formas de poder explicar fortalezas de tus candidatos sin entrar en pegarle a los demás compañeros. Me parece que eso todos lo sabemos hacer, y podemos concentrar en esa dirección.